La tenemos en el libro de Salmos, capítulo 23. Capítulo 23. Comencemos a leer la hermosa palabra del Señor. El mensaje de esta tarde lo he titulado ¿Quién es tu pastor? Hoy, 9 de febrero del año 2026, colocamos este mensaje de parte de Dios para ser sembrado en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestro caminar diariamente, en el nombre de Jesús. Comenzamos a leer la preciosa palabra de Dios. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí vemos claramente que el Salmo 23 es una realidad para nuestras vidas, para poder enfrentar todas las adversidades que esta vida nos presenta en todo momento. Cuando tú estás desanimado, ese salmo es para ti. Cuando estás contento, ese salmo es para ti. Cuando estás atravesando un momento muy duro, ese salmo es para ti. Porque en los momentos buenos y malos, sin duda, necesitamos a nuestro pastor. Porque Él nos alienta, Él nos alimenta, Él nos guarda. Y muchas veces no lo merecemos, pero Él lo hace por amor a cada uno de nosotros. Yo quisiera explicar cada uno de esos versículos que contiene el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es el primero. Esa línea, quizás corta, te dice claramente, hay una relación entre el pastor y sus ovejas. El pastor es el dueño y señor del rebaño. Y cuando decimos, el Señor es mi pastor, estamos diciendo que Él es mi dueño, que le pertenezco a Él. Soy de su propiedad. ¿Correcto? Esto aplica en cualquier momento, o sea, seas cristiano o seas cristiano. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros le pertenecemos a Él. Somos creación de Él. Si somos creación de Él,
entonces le pertenecemos a Él. Dios es maravilloso. De verdad que Dios tiene grandes cosas para cada uno, a pesar que muchas veces no lo tomamos en cuenta, a pesar que muchas veces lo ponemos a un lado. Pero recuerda que Él te compró a ti, y el precio de esa compra fue su vida. Ese fue el precio que Él pagó para que tú puedas tener vida eterna. Cuando estamos en el rebaño de Dios, Él es nuestro pastor, es nuestro guía, Él es nuestra cobertura. Y cuando tú aceptas realmente que Él es tu pastor y que tú le perteneces a Él, Él te puede guiar, te puede restaurar, te protege, te provee, te ama, te puede abrazar. Eso te da la plena seguridad de que vas a tener todo lo que tú necesitas. Porque es que le estás diciendo que tú realmente eres suyo. Eres suyo. Así que esas cortas líneas realmente dicen mucho. Vamos con el versículo 2. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aquí el salmista está afirmando con un hecho de que Jehová nos guía, de que tú no tienes que hacer nada para que esto suceda. Porque si tú estás en ese rebaño, en ese redil de Dios, esto sin duda es una realidad para ti. Porque Él lo va a hacer por ti. Él te va a guiar. Él te va a hacer descansar junto a esas aguas de reposo. Muchas personas dirán, pero ¿a dónde nos va a guiar? Bueno, Él te guía al lugar de descanso. Los pastos verdes proporcionan ese alimento a sus ovejas, ¿no? Y dice que Él me hace descansar en pastos verdes y me conduce junto a aguas de reposo. Aquí lo importante no es solamente alimentarse o beber, como muchas personas lo creerían, sino descansar en Él. Muchas veces, ante muchas situaciones que se nos presentan diariamente, se nos es muy complicado y difícil descansar, porque son situaciones donde a veces no le vemos la salida, no le vemos la solución, pero y eso nos abruma muchas veces, sin duda que nos abruma, pero Él se encarga de, cuando tú estás en Él, en comunión con Él, Él se encarga de darte esa respuesta, de darte esa salida. Él no te va a decir que no se van a presentar problemas, ni que todo va a estar bien, sino que estando con Él tienes la garantía
de que Él va a presentar la salida, la respuesta. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Así que puedes recostarte a descansar si el pastor está cerca de ti, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él va a dar la solución. Él va a dar la salida. Él va a utilizar a alguien, a algo, o va a hacer algo sobrenatural. Se va a mover de una manera increíble, pero lo va a hacer. Porque Él es así. Él es un Dios sobrenatural, soberano sobre todo. Y para aquellos que le creen, Él sin duda se manifiesta con poder y gloria. Y lo hablo con convicción porque lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de mi familia, lo he visto en la vida de mis hermanos. Yo he visto cómo Dios obra con poder y gloria. He visto lo que es capaz de hacer. Y aún con tantos años conociéndolo, me quedo más que boca abierta con las cosas que Él hace en cada una de nuestras vidas. De verdad que todo lo que es imposible para el hombre, para Dios, te lo aseguro que es posible. Aunque parezca lo más imposible del mundo, para Él es posible. Todo es posible para aquel que puede creer. Si tú le crees, realmente es posible. Escribe un amén si crees que realmente Dios puede darte ese descanso que tú necesitas. En el nombre de Jesús. Vamos con el versículo 3. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Primero dijimos que Él nos da descanso, que Él nos guía. ¿Correcto? En segundo lugar, Él nos guía porque Él es la justicia. Y aquí hay un orden, sin duda, ¿no? Que vamos a encontrar ese descanso y nos va a dar las fuerzas que nosotros necesitamos para seguir caminando por ese camino correcto que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Hay momentos en los que ese camino muchas veces parece muy escabroso, tiene muchas piedras, está muy complicado, muy difícil de caminar, muy difícil de seguir. Se te hunden los pies muchas veces. Y en esos caminos muchas veces te va a resultar difícil poder ver la mano de Dios. O por lo menos eso es lo que tú percibes en ese momento. Pero ahí es donde Él puede utilizar a otras personas para enviarte esa ayuda, para darte esa dirección que tú necesitas en ese preciso momento. Porque es que Él no llega tarde, Él no llega atrasado, jamás. Él llega justo cuando tú lo necesitas. Ni se atrasa ni se adelanta. Él es exacto. Porque Dios es perfecto. Recuerda que Él es tu pastor y Él siempre te va a guiar por el camino correcto. Muchas veces aquellos que nos equivocamos somos nosotros, que tomamos el camino incorrecto. Pero Él quiere que tú camines de manera correcta en el camino
que Él te va a mostrar. Pero Él es tan bueno que aún nos restaura, nos liberta, nos libera cuando nosotros nos desviamos. Cuando nosotros flaqueamos, Él nos restaura. Puede ser que quizás en este momento estés experimentando injusticias, problemas familiares, problemas de salud, alguna decepción amorosa, quizás tienes problemas en el matrimonio, quizás has perdido un familiar cercano y eso te está afectando grandemente ahora. Pero te tengo una muy buena noticia, y es que Dios es especialista en restaurar de una manera única e individual a cada uno de nosotros. Recuerda que Él te creó, Él conoce cada ingrediente que Él colocó en ti. Él conoce toda tu fórmula, la fórmula con la que tú fuiste hecho. Él la conoce completamente. Nadie nos conoce tan bien como Él nos conoce a nosotros. Y eso es viable siempre y cuando tú quieras realmente vivir un encuentro con Él. Darle la oportunidad de que Él pueda sanar eso que en este momento te pueda estar afectando, que en este momento pueda estar haciéndote dudar quizás. Él es especialista en eso, te lo aseguro. Si conmigo lo hizo, si con mi esposa lo hizo, contigo también lo puede hacer. Te lo aseguro que sí. Él no tiene acepción de persona. Él solamente pide que un corazón contrito y humillado, un corazón que le crea a Él, un corazón que se rinda a Él, pero de verdad. Recuerda que Él no puede ser burlado, Él no puede ser engañado. Él conoce, Él puede escudriñar tu corazón. Y Él sí se da cuenta si realmente somos o no sinceros. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La muerte no es el único valle de sombras para nosotros. Morir es ya el último peldaño de ese valle que podemos experimentar como seres humanos. Pero antes de llegar a eso, hay muchos valles que podemos estar recorriendo largo del camino. Quizás en este momento tú puedes estar atravesando un valle de soledad, un valle de depresión, un valle de enfermedad, un valle de una familia que está quebrada, de un matrimonio con muchos conflictos. Quizás no tienes trabajo,
y obviamente necesitas la provisión. Quiere decir que hay un valle de declive económico. Pero recuerda algo. Cuando tú le entregas tu corazón a Él, Él va a estar contigo en la oscuridad, en la luz y en donde tú estés. Porque desde ese momento tú comienzas a ser de su propiedad. Y Él a sus hijos los cuida. Quizás permite algunas situaciones. Y algunas situaciones son permitidas para que nosotros aprendamos. Recordemos que cada acción que nosotros ejecutamos, cada decisión que tomamos, tiene una consecuencia. Buena o mala, pero la tiene. Y Él no la puede evitar, porque para eso nos dio el libre albedrío. Sí te puede guiar, el Espíritu te puede hablar, el Espíritu Santo te puede hablar para que tomes una mejor decisión, una buena decisión, pero muchas veces le pasamos por encima y hasta atropellamos al Espíritu y todo. Y hacemos nuestra propia voluntad. Eso hace muchas veces que las cosas no salgan bien. Pero somos a veces expertos en echarle la culpa a Dios, cuando el que menos tiene culpa es Él. Y menos de nuestras decisiones, porque fueron nuestras decisiones. Pero a veces todavía seguimos en ese plan que tenía Adán y que tenía Eva cuando pecaron. No fue la mujer que me diste, no fue la serpiente. Y muchas veces somos incapaces de reconocer que fuimos nosotros que nos equivocamos. Y eso es lo que Él quiere, que tú reconozcas, te equivocaste. Bien, vamos a seguir. La próxima la vas a hacer mejor. Pero hay que reconocer. Hay que reconocer. Él no solo va a estar contigo, Él te va a proteger del mal. La vara es un palo que utilizaban los pastores en aquel entonces, ¿no? Para defenderse de los animales salvajes, de las bestias del campo, ¿no? El cayado es ese bastón que utilizaban los pastores para levantar a los corderos y poderlos llevar en brazos. Así que la vara y el cayado simbolizan la fuerza. Es como una fuerza que ejecuta el amor de ese buen pastor hacia sus ovejas. Esto te dice que por muy oscuro que sea el valle, no tienes por qué temer, porque el Señor está contigo. Y ningún poder puede arrebatarte de su mano. Nada puede separarte de su amor. Nada. Cuando Él te recibe como hijo, nada puede separarte de su amor. Créelo en el nombre de Jesús. Versículo 5. Aderezas mesa. Versículo 5. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Dios regularmente utiliza cosas materiales para hablarnos muchas veces de aquellas cosas espirituales.
Y aquí Dios usa tres cosas. Utiliza una mesa, utiliza aceite y utiliza una copa para comunicarnos, así como Él nos sostiene. Alguien te prepara una comida y cuando ya estás lista, cuando ya la comida está lista, simplemente nos sentamos a la mesa. Te sientas y mientras estás comiendo, tus fuerzas se van renovando, ¿verdad? La mesa nos recuerda claramente que Dios nos sostiene y que nos está dando nuevas fuerzas. Nos está dando nuevas fuerzas. En el Antiguo Testamento, vamos a remontarnos un poco a lo que es el Antiguo Testamento. El aceite se utilizaba para ungir a los profetas, para seleccionar a los profetas. Sacerdotes y reyes, a ellos se les ungía con aceite, porque Dios obviamente les encomendó que fuese de esa manera para una misión especial, para un propósito específico, y se hacía de esta manera. El aceite entonces nos recuerda que Dios es quien nos sostiene y nos da un nuevo propósito. Nos da un nuevo propósito. Alguien te prepara una comida. Te sientas a la mesa. Cuando ya la comida está lista, te comes la comida y tus fuerzas son renovadas. Amén. Entonces, hay una versión del cristianismo que dice que la vida apesta, pero el cielo está por llegar. Que tienes que perseverar para que puedas ser bendecido al final. Pero eso no es lo que realmente dice David. David aquí dice: mi copa está rebosando, rebosando. Jesús también dijo lo mismo. En el mundo tienen tribulación, pero también dijo: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea perfecto. El cayado nos recuerda que Dios nos sostiene, dándonos nuevamente ese gozo a cada uno de nosotros. Y tenemos el versículo 6, está acá, que dice, ya vamos a leer: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dice todos los días, no dice algún día, hoy, quizás, no. Dice todos los días de mi vida. Leo nuevamente: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermosa la palabra de Dios, qué hermosa.
Yo te invito a que en este momento puedas pensar en un pastor que camina delante de sus ovejas. Está caminando delante de sus ovejas. Las ovejas lo siguen, van detrás de él. Pero él se mantiene siempre cerca de sus ovejas. Él se mantiene cerca de sus ovejas a través de su bondad, de su amor, de su misericordia, de su compasión. De ese viento recio que muchas veces sopla y acaricia tu cara. De ese cada día que Él te regala. Recuerda que todo lo bueno que tiene tu vida viene de la mano de Dios. Así que yo te invito a que le des las gracias por eso. Porque todo lo bueno que tiene tu vida es gracias a Él. La bondad es que Dios nos da lo que no merecemos. Porque no lo merecemos, muchas veces no lo merecemos. Dice su palabra que no hay ni uno bueno. Así que aquel que diga yo soy bueno, está siendo mentiroso a Dios. Porque es que su palabra lo dice, no hay ni uno bueno. Porque es que todos hemos pecado, todos somos pecadores, todos nos equivocamos, todos. Y la misericordia es la que Dios nos da, lo que sí merecemos. Quiero ser un poquito más explícito con esto. La misericordia es que Él no nos da no nos paga conforme a nuestras obras. No nos paga conforme a nuestras obras, sino que más bien nos perdona. Porque si Él nos pagara conforme a nuestras obras, creo que ninguno estuviésemos aquí en esta tarde. Eso te lo aseguro. Y eso es una buena noticia, porque si Dios nos persiguiera con su justicia, estaríamos en muchísimos problemas, todos y cada uno de los que estamos acá. Si Dios a ti y a mí nos persiguiera con juicio y condenación, claramente que huirías. Pero, ¿por qué huirías cuando te persigue la bondad y la misericordia de Dios? ¿Por qué? Y eso es lo que te persigue hoy, la bondad y la misericordia de Dios, la oportunidad. Porque la oportunidad es hoy. No es mañana, no es a lo mejor, quizás, no sé, no estoy seguro. Es hoy. Cuando David mira ya de los días de su vida en este mundo, ve lo que viene después, el gozo de la eternidad, en la presencia inmediata del Señor. Mora con el Señor. Dios es bueno, de verdad que Dios es grande y tiene grandes cosas para ti y para mí. Su brazo no se ha cortado para cada uno de nosotros, a pesar que nosotros le damos la espalda. Muchos decimos creer en Dios, pero nuestras acciones dicen
como si más bien lo desecháramos, ¿no? Yo no sé para quién es este mensaje, no sé por qué estás acá, no sé qué es lo que Dios ha hablado a tu corazón, pero si tú has sentido en tu corazón ese llamado de parte de Dios en esta tarde, yo te invito a que podamos orar juntos y puedas entregarle tu corazón al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por este momento, gracias por esta hora. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo y contra mí mismo. Pero tu llamado ha tocado mi corazón y te pido que me perdones todos mis pecados, me limpies con tu sangre preciosa y puedas hacer de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Tómame de la mano y comienza a guiarme hacia tu propósito, hacia el propósito para el cual yo fui creado. Te recibo a ti como mi único y verdadero Salvador, como aquel que dio su vida en esa cruz por mí. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, si sentiste